Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Usted sabe que la Biblia fue escrita toda de corrido. Nosotros la tenemos dividida en capítulos, versículos, para el acceso fácil de nuestro estudio, de nuestra lectura, ¿vale? Pero la Biblia fue escrita de corrido. 3, 3:17. Primera de Pedro 3:17. Ahora vamos a leer hasta el final del capítulo 3, nos vamos a meter en el 4. Porque normalmente nosotros somos tendenciosos a leer capítulos enteros, por ejemplo, o pararnos en el capítulo, no meternos en el otro, o creer o pensar que lo que está hablando en el otro capítulo no tiene nada que ver con el capítulo anterior. Ustedes me entienden, ¿verdad? Después las editoriales le han puesto unos titulitos ahí. A lo mejor el capítulo está dividido con 2 titulitos, con uno. No sé si se han visto la responsabilidad, ¿no? Ahí tú, por ejemplo, tú vas a leer, si tu Biblia a lo mejor es una Reina Valera del 1960, que es la que usamos nosotros, vas a leer que en el capítulo 3, arriba pone deberes conyugales, ¿lo veis? En la mía lo pone, en alguna lo pone. O después en el versículo 8 dice una buena conciencia. Todas esas cosas muchas veces despistan la iglesia, aparte de los capítulos, los versículos. Entonces yo siempre le digo a los hermanos, cuando yo te predique la Biblia cualquiera, tú estás obligado a leer eso, pero arriba y abajo. Porque si no sabes lo que es, tú te quedas con lo que está diciendo un texto, lo dice muy claro, tú lo asimilas tal y como lo está diciendo, pero cuando tú lees arriba y abajo, ese texto pierde el significado que a ti se te ha quedado en la cabeza porque has leído arriba y abajo. Los versículos son expresiones dentro de una conversación, ¿vale? Y ahora os voy a explicar por qué digo todo esto. Siempre digo, lee arriba y abajo. La mejor método de interpretación bíblica no lo tiene ningún hombre. El mejor método es leer arriba y abajo. Se llama lectura bíblica comprensiva. El espíritu te va a revelar lo que la conversación dice. ¿Y sabe dónde está la interpretación ¿sabe dónde está la interpretación de la Biblia? En la misma Biblia. La Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? Sí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra la gloria de Dios. Dice, porque mejor es que padezcáis, quédate con el término padecer, ¿vale? Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Te está explicando eso. Ahora te da un argumento. Dice, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, oye lo que va a decir ahora ahí, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y ahora entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cierra paréntesis. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está sentado a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armaos también vosotros de ese mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice allí? Ahí lo dice. Y después dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya
el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. Y si sigues leyendo por ahí para abajo te vas a dar cuenta que dice que a estas personas les es cosa extraña que no andemos ya en ese tipo de vida. Vale. ¿Qué pasa con todo esto? Voy a poner la gafa porque estoy peleando por no ponérmela, pero no acabo de ver. ¿Qué pasa por todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? El contexto de lo que Dios está hablando ahí, o el apóstol Pedro, está diciendo que nosotros tenemos que identificarnos con una vida de padecimiento. Si sigues leyendo va a decir, lo suyo, si tienes que padecer, es que padezca por hacer el bien, que es la voluntad de Dios, no por hacer el mal. Porque los malhechores, dice, a los malhechores, los que hacen el mal, después los abofetean, le dan de eso, dice, pero bueno, es lo que se merecen. Pero nosotros si padecemos conforme a la voluntad de Dios, pues dice, eso es agradable a los ojos de Dios. Tú te lees el texto entero y te dice eso. Ahora, ¿por qué yo he dicho esto? Mira, mejor es que padezcamos haciendo el bien, si hacemos la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahora dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y dice ahí, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En esa vida que él recibió por el Espíritu, dice la Biblia en el versículo 19, en el cual, o sea, ya en el Espíritu dice que también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso abajo. Fue en el Espíritu. Había sido muerto en la carne. Y mira lo que dice. Los que en otro tiempo, esos espíritus que están encarcelados, dice que en otro tiempo desobedecieron. ¿Estás escuchando, no? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, dice, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Hubo un tiempo donde Dios estaba esperando a la humanidad. Y en esa espera, Dios desarrolló una paciencia. Y se les predicó el arrepentimiento. Se les predicó el arca. Como lugar donde iban a hallar justicia en medio de un juicio. ¿Por qué vino ese juicio? Ese juicio vino por la desobediencia. Los hombres andaban conforme a la concupiscencia de la carne. Eso es lo que está diciendo Pedro. Por eso vino el juicio. Porque andaban conforme a la disolución y las concupiscencias de la carne. Otro día, si Dios lo permite, nos meteremos a entender la profundidad que había en los días de Noé. Que es igual que la de los días de Lot. Por eso Jesucristo dijo, cuando venga el fin, la tierra estaría como en los días de Noé y en los días de Lot. Acordaros que en los días de Lot había tanta corrupción que los ángeles con apariencia humana vinieron a casa de Lot y la ciudad de Sodoma estaba tan corrompida que le decía, ábrenos que queremos también nosotros tener cópula con estos señores. Porque ya se harta uno de probar carne y ya quieren carne extraña. Y si te metes en Judas te das cuenta de eso. Eso es terrible. La contaminación de la carne. Y ahí dice que hubo un tiempo donde Dios esperó a la humanidad y la humanidad no se quiso arrepentir. Y dice que Dios los salvó por el diluvio. El agua salvó a aquella generación. Oye esto. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando esperaba la paciencia de Dios los días de Noé. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, dice, fueron salvadas por el agua. El agua vino y ¿sabe qué es lo que hizo? Salvó a las 8 personas que creyeron en Dios. ¿Cómo el agua lo salvó? Si el agua fue un juicio, ¿sí? Pero ¿sabéis qué es lo que pasó? Que como vino como un diluvio, no vino un charquito ni vino una borrasca, vino 40 días y 40 noches lloviendo. ¿Sabéis qué es lo que pasó? Que se llevó toda la carne y toda la inmundicia que había en el planeta y solamente se salvaron 8 porque se metieron en el arca.
Por eso dice que aquel bautismo en agua, que aquel juicio, fueron salvados por agua. ¿El agua los salvó? Ahí dice que sí. ¿Qué es lo que hizo Dios? Quitó la inmundicia de la carne con un diluvio. ¿Entendéis? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí. La quitó con un diluvio. El problema, ¿sabe cuál es? Que los 8 que se metieron en el arca, aunque hallaron gracia a los ojos de Dios y eran temerosos, pero ellos la siguieron teniendo ahí. De hecho, te das cuenta, si te vas al patrón de la historia de esa, cuando Noé sale después de un año del arca, hace un sacrificio a Dios y planta una viña, ya prácticamente, pues ahí otra vez vemos que Noé, no vamos a juzgar a Noé porque no somos nadie, y el hombre en su concupiscencia, ¿qué hace? Se va a la carne. La carne es la materia prima del polvo. Y si tú te das cuenta al principio, cuando el hombre, Dios lo crea, no habla de carne por ninguna parte. Fue hecho de barro, Dios sopla y dice que fue hecho un alma viviente. Esa es la herencia que Dios nos ha dejado, alma viviente. Pero cuando Adán peca, a nosotros nos cae esa herencia. Y nos convertimos en carne. Y la carne está corrompida, es enemiga de Dios. Ni quiere agradar a Dios, ni tampoco puede. Es enemiga, se opone a Dios. Digo pues, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Dice, porque estos se oponen. Son oponentes 100%. ¿Por qué? Porque detrás del deseo de la carne, ¿sabe quién está? Tú sabes quién está, ¿no? El que le dijeron que comería polvo. El alimento del otro es polvo. ¿Y qué es polvo? La materia prima de nuestra carne. Por eso Satanás se alimenta del ser humano cuando el ser humano peca. Y dice la Biblia que el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. ¿Por qué? Porque su alimento legalmente le pertenece. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Ha hecho un diseño impresionante. ¿Cómo? Cuando Cristo fue a la cruz, hermano. Cuando Cristo fue a la cruz. Y eso es lo que Pedro está diciendo ahí. Y ahora dice en el versículo 20. Perdón, hemos leído el 20. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora está hablando de lo que nos pertenece a nosotros en el nuevo pacto. Y como está diciendo que ellos recibieron un bautismo a nivel de diluvio que los salvó. Y oye lo que pasa. Y déjame que te lo diga, porque muchas veces la escritura tú tienes que manejarla de arriba abajo y de abajo arriba. ¿Sabéis lo que Dios hizo con Noé? Os lo he explicado. Quitó las inmundicias de la carne porque vino una lluvia torrencial. Barrió la carne y la barrió con su inmundicia. La quitó. Dios quitó las inmundicias de la carne con un diluvio y quitó a la humanidad entera. Y ahora que te va a explicar el apóstol, te va a decir que el bautismo que corresponde a nosotros es ahora, y yo me metí, estuve mirándolo en el original, dice el equivalente. El equivalente de lo que pasó en los días de Noé, porque te lo está cogiendo como referencia, a nosotros este. Dice, el bautismo que corresponde a esta hora, a nosotros nos salva. Oye esto. Y dice entre paréntesis, dice, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como una buena aspiración hacia Dios en cuanto a la conciencia por la resurrección de Jesucristo. Si yo leo ese versículo nada más, como están leyéndolo algunos, dicen, hermano, Dios no nos ha quitado las inmundicias de la carne. Están ahí. ¿Sí o no? Si tú lees ese versículo. Pero si te vas arriba y te vas abajo, te está diciendo, no. Te está diciendo que cuando pasó lo Noé, Dios quitó las inmundicias de la carne porque vino un diluvio y se los llevó a todos. Pero el equivalente para nosotros ahora dice, no es que Dios nos ha quitado las inmundicias de la carne. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Las ha matado en el cuerpo de Jesucristo. Están muertas. Y cuando tú lees que no las ha quitado, dices, pues las tengo. Y me voy a Romanos 7 y digo, el pecado que mora en mí, y ya no soy yo, sino es el pecado que mora en mí, y como la ley de mis miembros, y esto lo voy a tener hasta que me muera. No, esa es la ley de mi primer esposo, Adán. Y la Biblia dice que cuando un hombre está sujeto a una mujer, la mujer no puede librarse porque está sujeto a ese esposo por la ley del marido. Solamente lo libera la muerte. Por eso es que Adán tuvo que morir. Y Cristo se hizo primer Adán para liberarnos de esa ley y de esa concupiscencia. Y nuestras inmundicias fueron matadas en su cuerpo. No han sido quitadas, han sido matadas. Muerto en la carne para ser vivificado en el espíritu.
No quito las inmundicias. No, si yo quito las inmundicias, yo no tengo vida en el espíritu. Porque las inmundicias, mira, las inmundicias me las quitan de allí y yo voy y las busco. Y si yo no las busco a ellas, me buscan ellas a mí. Porque esto es así. Entonces yo tengo que entender la realidad de lo que ha pasado en el Calvario. Tengo que entender la profundidad de lo que ha pasado en el Calvario. Porque Dios ha solucionado esto matando las inmundicias de nuestra carne en el cuerpo de Jesucristo. Si yo digo, hermano, ahí dice que no ha quitado las inmundicias de la carne, yo te digo, no, ahí dice que no las ha quitado, ahí dice que las ha matado. ¿Cómo? Ve este versículo más arriba. Dice, Cristo ha padecido por nosotros, el justo por los injustos, dice, ha sido muerto en la carne. La carne está muerta. Y tú puedes decir, pues la mía está viva. ¿Sabes por qué está viva? Porque tú todavía no has entendido esto. Cuando tú entiendas esto y vayas a Dios con conocimiento de causa, que es lo que se llama, y moviéndote en esta legislatura, tú le puedes reclamar a Dios que tú has sido libre de tu primer esposo. Y esa ley del pecado de la muerte ya no se puede enseñorear de ti. ¿Por qué? Porque hay una nueva ley. La ley del esposo nuevo se llama la ley de vida en el Espíritu. Te la saca Dios de la cabeza. Está el Espíritu Santo obligado a sacarte toda tentación de la cabeza, liberarte de la tentación. Jesucristo dijo, cuando oréis al Padre, decirle, Padre, líbrame de la tentación. Y cuando te venga la tentación y empiece a pegar contigo, te va a dar justamente con la tentación. Y esa prueba te va a dar justamente la salida para que puedas resistirla. Dios no puede justificar nunca el pecado porque el pecado ha sido crucificado en el cuerpo de Jesucristo. Nuestra vida es una vida de victoria. Tenemos una naturaleza divina que es superior a la carnal. Y la naturaleza divina que es superior a la carnal te embriaga con las cosas de arriba. Por eso dice Colosenses, si después habéis resucitado con Cristo, porque ahí dice por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Claro, ahora somos del otro. Dice Romanos 7:1. Hemos muerto a un Adán. ¿Para qué? Dice, para que seamos del otro. ¿De quién? Dice, del que resucitó de entre los muertos. Ahora somos del que ha resucitado. A ti y a mí, ¿sabe quién nos ha salvado? Nació Jesús de Nazaret, judío. Ha sido el nuevo hombre el que se levantó de entre los muertos. Ese fue y te buscó a ti. Por su espíritu, porque ese ha sido hecho aceite. Cristo ha sido hecho espíritu vivificante. El postrer Adán es espíritu vivificante. Tiene una vida nueva para ti. Para que andes en vida nueva. Nueva creación. Una vida que no tiene conciencia de pecado. Una vida que está diseñada para obedecer la voluntad de Dios sin ningún tipo de oposición. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza divina. Es divina. Todo aquel que ha venido a los pies de Jesucristo de una forma legal y ha llegado a la cruz y ha tenido lo que se le llama la experiencia del nuevo nacimiento y ha conocido el primer amor, sabe exactamente lo que yo estoy diciendo. Porque todos cuando hemos estado en el primer amor, lo que nos faltaba eran las dos alas. ¿Por qué dice Jesucristo en la epístola, en la carta Apocalipsis, le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Ese primer amor no es una luna de miel con Jesucristo? ¿No hemos experimentado quizás que nos han quitado el pecado de la cabeza? Yo los primeros días lo expresaba con mis palabras, pero yo le decía a todo el mundo, escúchame, esto es verdad, ¿eh? Además, esto es demasiado. Yo tengo una paz dentro de mí que no puedo con ella. Y yo estaba embriagado en esa nueva naturaleza y en esa experiencia, embriagadísimo. Y al que cogía, le ponía la cabeza así con Jesucristo. Y yo, ven para acá, vamos a fumarnos, vamos a meternos, vamos... No. Bim, 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 bim. 24 horas. Las 5 de la mañana, ya el corazón loco por abrir la Biblia. Encontramos una iglesia, decía el pastor esto, lo otro. Venga, y ahí. ¿Por qué? Esa nueva naturaleza es superior. Es superior a la caída. Si puede haber resucitado con Cristo, dice Colosenses 3, buscar las cosas de arriba donde qué. Donde está Cristo sentado. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Yo he tenido conflicto en estos días porque prediqué Romanos 8:12, dice, deudores somos, pero no a la carne. ¿Por qué? Dice, porque si vivo conforme a la carne, ¿qué dice? Moriremos. Más si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Tenemos una naturaleza superior que ahoga por defecto las cosas. Es que se ahogan. Dice, los que son de Cristo han crucificado. ¿Qué dice? La carne con sus pasiones y con sus deseos. Porque hemos sido, nuestro bautismo, el equivalente a lo que pasó con Noé, no es el agua. Muchos piensan que es el agua.
Hay doctrina que dice te tiene que bautizar porque dice el que creyere y fuera bautizado. Que no es el agua. Es la cruz. Es la cruz. Vamos a Romanos 6 y ya ahí lo dejamos. Y gloria a Dios. Cortito, pero lo vemos ahí. Romanos 6. Nosotros no nos han metido en el agua, hermano. Nosotros hemos recibido una nueva naturaleza que está en nosotros. Que eso tiene un poder impresionante, el Espíritu Santo. La nueva creación. Romanos 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Aún en él. Si tienes una naturaleza, ¿cómo vas a andar la otra? Si la nueva es más atractiva. Mira lo que dice en el versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí nos han metido. Bautizar significa enterrar completamente, ¿vale? Sumergir, sepultar. Dice, ¿no lo sabéis? Los que hemos sido bautizados en Cristo, que dice, hemos sido bautizados en su muerte. Y entonces al entrar nosotros, nuestra alma ahí en la cruz, automáticamente nuestras enemistades, nuestra carne ha sido crucificada. No han sido quitadas las inmundicias, han sido matadas. Por eso dice el apóstol Pedro en su epístola, no quitando las inmundicias de la carne como pasó los días de Noé. En los días de Noé vino el diluvio y quitó, pero no mató. O sea, lo mató, pero a ellos las quitó. Pero seguía estando en Noé y en su familia. Pero dice, a nosotros nos ha sido sin el bautismo que es equivalente a nosotros. Es que las ha matado, nuestras enemistades están muertas. No se puede enseñorear de ti por ley ninguna enemistad de la carne. Tú puedes ir con Dios a hablar, decir, Dios mío, ¿esto es así? O voy a tener que decir yo, como dijo Pablo, miserable de mí cuando estaba hablando del primer Adán. No, por eso dice en el capítulo 8 del libro de Romanos, cuando acaba el 7, el famoso capítulo 7 de Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, porque la ley de vida en Cristo, ve, la ley de mi nuevo esposo, me ha librado de mi antiguo esposo. La ley del pecado y de la muerte. Yo no tengo que estar así. Cuando yo me lo creo, porque al principio es todo por emociones y por experiencia nos lleva al Espíritu. Ahora nos está dando conocimiento. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento. Tú tienes que tener conocimiento de causa de dónde viene tu salvación. Cómo eso ha sido establecido jurídicamente. Y tú puedes ir a donde Dios con conocimiento de causa y decirle, Dios mío, tu palabra dice. Y tú has dicho esto. Yo no puedo estar peleando con la ley de mis miembros. ¿Qué hace Adán en mí? Y entonces, como le hablas a Dios con conocimiento de causa, Dios dice, amén. Gloria a Dios, eso es lo que yo quiero. Me está reclamando mi verdad. El Espíritu Santo entonces Dios lo autoriza y en ti se lleva toda tentación, todo deseo, toda pasión. Y entra tú en un formato que dice, Dios mío, me ha soltado algo. ¿Qué es lo que te ha soltado? La carne. La carne cuando te coge te aprieta, ¿eh? Es terrible. Y tú tienes esa experiencia. Con conocimiento de causa. ¿Qué le dijo Abraham a Dios cuando dice Dios, voy a traer juicio? ¿Sí o no? A Sodoma. Y le dice a Abraham, un momentito, por favor. Aprovechando la amistad y Abraham conocía a Dios, dice, el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Sí, dice, ¿y cómo tú vas a traer juicio aquí si hay gente metida que son justos? ¿Veis el trato? ¿Veis la confianza que Dios nos ha dado y nos ha revelado su verdad? Tú tienes que ir donde Dios. Y si tú tienes situaciones en tu carne, dices, mío, pero si esto ha sido muerto en la cruz. Yo he sido bautizado en Cristo, sí. He tenido una experiencia de salvación, sí. Tu Espíritu Santo está autorizado en mí para sacar de mí esta ley. Yo no puedo estar bajo esta ley de primer Adán. Yo me he divorciado ya de él. Hay gente, hermano, que no se divorcia de Adán. Pero no es porque no pueda, es porque no quiere. Y dice la Biblia que si tú, estando tu primer marido vivo, tú no te puedes unir al segundo porque están en adulterio. Y hay muchos que están en adulterio espiritual. Quieren la vida eterna. Pero aquí también le gusta la papa liñada. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Es cuestión de entendimiento y de reclamo y de honestidad. Como decía uno, pero a Dios no le podemos venir con milonga.
Ahora se levantan un montón de maestros conforme a las concupiscencias que están hablando esta palabra, conforme a la pasión de su carne, y están dando indulgencias. Por malinterpretar Romanos 7, por malinterpretar 1 de Pedro 3:21 esto, y por malinterpretar todo, y no es nada del otro mundo, simplemente lee arriba y abajo, lee arriba y abajo, lee arriba y abajo, y te entera de lo que dice. Sacamos el texto y lo sacamos y convertimos un pretexto. Así que yo lo que animo a los hermanos es a que crezcamos en el conocimiento, y tú puedes hablar con Dios en un conocimiento que Él mismo te imparte. Y cuando tú sientes esa liberación, hermano, claro, dice, libres del pecado, ahora habéis hecho ¿qué? Habéis sido hechos siervos de Dios. Dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque hemos muerto al pecado. A mí me puede llamar pecado todo lo que quiera, yo estoy muerto a él. Tengo autoridad. Me considero, como dice Romanos 6, muerto al pecado y vivo para Dios. Entonces le digo ahora, mira, la naturaleza que tengo del primer Adán, como tú me la has neutralizado, sí, ahora yo expongo mis miembros, pero no para la iniquidad, como dice Pablo. ¿Cómo dice? Para la justicia. Úsame para ser instrumento de justicia. Y glorifico a Dios con mis miembros. Y digo que la obra del Espíritu Santo es una obra real en mi vida, con la victoria que tengo. Ahora, he pecado, hermano. Abogados tiene para con Dios. A Jesucristo es justo. Confiesa tu pecado. Y no te conformes a que Adán forme parte de ti. ¿No te conformes? No os conforméis a este siglo, dice la Biblia. Transformaos, pero no dice haciendo flexiones, no. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tú te renuevas aquí, dice, claro, ya está. Y ahora ve donde Él. Vamos a Padre, te doy gracias en este momento por tu infinito amor y tu misericordia. Ayúdanos, Dios mío. Procesa toda esta información en conocimiento real y vivo. Queremos vivir, Dios mío, una vida de resucitado, Padre. Y las primicias de tu Espíritu que están en cada uno de nosotros, Dios mío, son las que van a glorificar a Jesucristo. Queremos tener victoria en nuestra vida, Padre. Te doy gracias por cada hermano aquí presente, por mi vida y por todos los que no vinieron. Gracias en el nombre de Jesús.